Y en esta ocasión nos acompaña para esta segunda conferencia, nos acompaña Mauricio Cabrera. Él es licenciado en comunicación por la Universidad de, me decías, de las Américas, de aquí de la Ciudad de México. También un máster en negocios internacionales focalizado en el deporte, en el fútbol. Y es un emprendedor, conferencista, escritor, cofundador y director de Juan Fútbol, que es su medio de comunicación, y Cámara Húngara, creador también de El Muffin, el proyecto Morona, y explorador Medium, donde escribe un texto diario. También fue director de Yahoo México y Medio Tiempo, un experto precisamente en periodismo deportivo, ¿cierto? Bueno, pues entonces vamos a ver ahora cómo es que las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales está transformando precisamente este campo del periodismo deportivo. Todo tuyo el escenario, Mauricio. Muchas gracias por la invitación, también una disculpa. La realidad es que cuando uno empieza a desarrollar su proyecto lo hace con la idea de ser dueño de su tiempo, siempre partimos de esa premisa. Y cuando va avanzando ese proyecto nos damos cuenta que ocurre exactamente lo contrario. Al decir lo contrario me refiero a que siempre surgen juntas, a que la necesidad de estar trabajando en ese proyecto se hace mucho más larga. Única e irrepetible. Y por supuesto que eso se escucha bien. Ser único e irrepetible es uno de los grandes méritos o de los grandes derechos que tenemos en el mundo. El pensar que no hay nadie como nosotros. Y en efecto, hay muchas personas de distintas estaturas y de distintos colores. Así que si nos vamos a ese concepto específico, sí, somos únicos e irrepetibles. Pero quiero que piensen que hay un exceso también de personas, existe la sobrepoblación y que por más que haya distintos rasgos físicos y de profesión que nos hagan únicos, pues la realidad es que cuando nos damos cuenta hay muchos como nosotros. Sí, existimos como personas y tenemos rasgos que nos hacen únicos, pero a ojos de la sociedad, que a final de cuentas es algo que repercute directamente en nuestra posibilidad de éxito profesional o no, hay muchas personas que hacen exactamente lo mismo que nosotros. Y entonces, ¿qué hago para distinguirme? ¿Qué tengo que construir? ¿Qué tengo que hacer para que el mundo se dé cuenta y para que yo mismo considere que estoy cumpliendo con una misión única? En el mundo, lo que tenemos que hacer es juntar una serie de piezas que nos permitan en verdad ser únicos. No basta con decir soy único e irrepetible, que es lo que nos enseñan desde la primaria. No basta con pensar que porque ya existimos, logramos trascender en el mundo. Y por supuesto cada quien tiene su propio objetivo de la vida. Pero vamos a fundamentarnos en el trabajo creativo, en el trabajo que perdura, en cómo construimos algo que de verdad trascienda al momento de ejecutar aquello que aprendimos sí en las aulas, pero también a partir de nuestro propio interés, pasión y vocación por un tema determinado. Nosotros tenemos una serie de alternativas. Podemos escoger ser diseñadores, productores, comunicólogos, escritores. Pero eso ya nos hizo únicos, eso ya nos dio una fuerza. La respuesta es no. Porque periodistas, diseñadores, escritores, comunicólogos, hay muchos. Y yo les voy a contar una experiencia reciente que tuve. Fui al OFF, que es un festival de cultura visual. Y ahí estuvieron varios diseñadores. Todos los diseñadores, principalmente internacionales, hablaban sobre cómo habían construido conceptos a partir incluso del ocio. Es decir, aprovechaban esos momentos de ocio por las noches, por las mañanas, para plasmar algunos escritos, por ejemplo. Y esos escritos, pequeñas ideas, se terminaron convirtiendo en un libro. También estaba Mr. Bingo, que
decidió en algún momento ofrecerle a la gente el envío de postales electrónicas ofensivas. Es decir, en vez de recibir una postal bonita donde te lanzan los mejores deseos, él hizo el hate mail y convirtió el hate mail en algo que a la gente le gustaba. La gente se suscribía y a veces pagaba para recibir postales llenas de odio personalizadas. La gente quería, en ese caso, hasta ser insultada. Y quiero que se concentren, que analicen ese punto. Cómo lo que muchas veces nos puede parecer una tontería, si la repetimos, se convierte en algo único. Hace poco fue mi cumpleaños y me regalaron un libro de panditas, porque soy fanático de los panditas, principalmente de los rojos, así como también de los Lego. Y entonces una amiga encontró a un diseñador que hizo un libro de panditas. Jugaba con los panditas y los colocaba en distintas posiciones. ¿Para qué? Para formar un ejército. O para formar, por ejemplo, aquel al que no le hacen caso, el despechado, y entonces había un pandita triste, por un lado, y los otros dos panditas besándose. Por supuesto que suena absurdo, y por supuesto que suena a que es una pérdida de tiempo. Pero ¿qué ocurre cuando ese concepto, cuando esa idea nosotros la adoptamos, la hacemos nuestra y la transformamos en un ejercicio único de creatividad? Es así como construimos verdaderamente un concepto que pueda perdurar y que pueda derivar en ser un elemento de presentación. Yo, a partir de todos estos pensamientos, adicional a Juan Fútbol, adicional a Cámara Húngara, me puse de objetivo escribir diario. ¿Por qué? Porque llevaba toda mi vida diciendo quiero ser escritor. Y seguramente a ustedes les pasará, muchas veces nosotros entramos a una carrera bajo un objetivo específico y podemos morirnos con ese objetivo específico sin lograrlo. Y también muchas veces buscamos la respuesta en contenidos. Una de las grandes tendencias hoy en día, y que en realidad si lo revisamos a lo largo de la historia se mantienen, es que consumimos información utilitaria. ¿Y a qué me refiero con información utilitaria? A que queremos que alguien nos dé los 10 consejos infalibles para ser exitosos, los 10 consejos infalibles para ser millonarios, los 10 consejos infalibles para detonar nuestra creatividad. ¿Y saben qué es lo curioso de ese tipo de libros? Que muchas veces, al final, terminan dando lo que para muchos sería una obviedad. Por ejemplo, yo buscando consejos para ser escritor, me encuentro con que me vendieron libros para decirme, al final, pues si quieres ser escritor, escribe. Y por supuesto que suena a que eso es un producto milagro. Dices, ¿por qué pagué por esto? Pero la realidad es que en efecto esas personas que sí tuvieron éxito, partieron de la obviedad que es hacer aquello que tú dices que quieres hacer. Porque la gran mayoría de las personas no hacemos lo que decimos que queremos hacer. Y entonces nos vamos volviendo víctimas de las circunstancias y es más, nos llegamos a sentir cómodos con eso. Hoy día, por ejemplo, el periodismo está atravesando por una tendencia de ese tipo. ¿Por qué? Porque ya nos creímos que la gente nunca lee. Ya nos creímos que la gente nunca va a retomar el respeto por los formatos largos. Y yo les voy a decir algo, es cierto que estamos en una época muy difícil, porque por más que yo tenga un medio de comunicación que genera como parte de sus estrategias muchos memes y que esos memes garantizan viralidad y que además tienen un costo muy bajo, claro que no estudié y sigo estudiando medios de comunicación para que mi legado sean los memes. Entonces hay que entender las tendencias y darnos cuenta que muchos de los grandes fundamentos periodísticos, y más que periodísticos, de storytelling, que en algún momento parecieron obsoletos, hoy están más vivos que nunca. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las grandes apuestas de las plataformas digitales que dominan el mundo van hacia formatos largos. ¿A quiénes me refiero? A Amazon, a Netflix, que valora mucho los documentales, al propio Facebook, que hoy día, además de querer ser Snapchat, también quiere ser YouTube. Entonces va por los formatos largos.
Y todos esos formatos largos necesitan, así como los cortos, pero de otra manera, porque digamos que los cortos siempre lo que buscan es un respeto absoluto por el tiempo del usuario. Una de las máximas de Juan es, no pongas palabras de más. No caigas en los estereotipos que muchas veces nos enseñan en las escuelas, que sí, deben ser una base, pero no deben ser el hilo conductor, porque depende de la marca, y eso ya lo vamos a ver más adelante, depende de la marca lo que tú quieres transmitir y el cómo lo debes hacer. Pero una de las máximas cuando haces formatos cortos es tener la capacidad suficiente para contar grandes historias en el menor tiempo necesario. Y también cuando tú construyes formatos largos, es fundamental que haya una buena escritura. Ese recurso o esa habilidad tan desacreditada hoy en día tiene una posibilidad de existir y tiene una posibilidad de sobrevivir y de sobresalir. Un buen podcast, por ejemplo, tiene guión por su naturaleza. Escuchen Radio Ambulante, que es un proyecto que surgió en Estados Unidos, que se dice la voz de toda Latinoamérica, habla sobre distintos tópicos y te hace en una especie de formato documental en audio, de verdad, una aventura que uno disfruta. Entonces, el audio tampoco se está muriendo, pero depende de lo que nosotros hagamos con eso. Para volver al tema, yo decidí, a partir de tanta frustración de quiero ser escritor y al final lo único que esperan de mí es que haga un video en torno a si el América es mejor que el Cruz Azul, que sí lo es, pero no me quiero dedicar la vida a recordarlo porque aparte es evidente con lo que pasa en la cancha, fue que dije, a ver, en las noches principalmente siempre tengo ansiedad y seguramente les pasa a ustedes, siempre hay un punto entre ese momento en que decimos que nos vamos a dormir y el punto en el que de verdad nos dormimos que no sabemos qué hacer. Y ese punto en el que no sabemos qué hacer puede aparecer Tinder, puede aparecer Bumble, puede aparecer Instagram, puede aparecer Facebook, puede aparecer cualquier tipo de distractor. Y cuando nos damos cuenta del tiempo que nos llevamos en eso, pues resulta que es producto de la ansiedad. ¿Qué pasa si esa ansiedad la transformas en un hábito? Y para mí ese hábito fue escribir a diario. Hoy ya estoy contento con lo que he logrado, no lo sé porque apenas llevo 42 días. Y siento que en cualquier momento puedo caer, porque el trabajo creativo es como cuando te dispones a ir al gimnasio. El primer día tienes ganas, el segundo, pero siempre llega un punto en el que dices, esta vez no tengo ganas de hacer ejercicio. Por ejemplo, la cruda es un gran factor para evitar que al día siguiente lo hagas. Y el problema cuando fallas es que se te hace fácil fallar entonces 2, 3, 4 veces. Empiezas a contaminar eso que tú estás creando. En Nueva York, después de todo este esquema de inseguridad que hubo por los atentados, Rudolph Giuliani era el alcalde y empezaron a acuñar un tema que era el síndrome de la ventana rota o el efecto de la ventana rota, donde durante determinado tiempo dejaron un coche abandonado, entero. Ese coche duró con vida, entero, abandonado, meses. Pero a partir de que se rompió la primera ventana, ese coche quedó desmantelado en cuestión de horas. Y ellos a lo que referían es cómo un sistema se puede corromper a grado tal que, por ejemplo, un graffiti puede ya transmitir o puede acelerar incluso la sensación de inseguridad y que esa sensación de inseguridad se transforme en una realidad en el vecindario. Entonces hay que ser muy respetuosos de nuestros esquemas porque a final de cuentas lo único que existe de manera individual somos nosotros y nuestras ideas. Y sobre todo el resultado de qué hacemos con esas ideas. Porque, otra vez, quiero que lo recordemos, hay muchos como nosotros y ¿saben qué? También hay muchas ideas como las nuestras. Una idea difícilmente es original en esencia. Depende de lo que nosotros hagamos, es como esa idea, que es solamente una pieza, se va a convertir en algo único. Si ustedes quieren crear un sello periodístico de storytelling o incluso una personalidad definida en la que siempre sepamos qué esperar de ustedes y en la que ustedes estén conformes consigo mismos, necesitan contemplar cuáles son esas piezas que los hacen. Por ejemplo, en materia de sello periodístico, de construcción de un proyecto, de storytelling, ¿cuáles son los componentes?
Está la pieza 1, que es la idea. Y esa idea puede ser cualquier cosa. Es un newsletter, es un medio, es una comunidad, es una agencia. Y lo que yo lamento muchas veces es que la gran mayoría de nuestras ideas se quedan en esto. Decimos, quiero ser abogado. O decimos, quiero hacer un dibujo. Quiero hacer un newsletter. A mí me pasó, estuve en medio tiempo desde el 2002 hasta el 2011 y la gente todavía en el 2015 me decía, quiero hacer el nuevo medio tiempo. Era absurdo. A ver, en primera, tú no debes considerar que tu idea es imitar a otro, porque es una necesidad satisfecha por alguien más. Y porque dentro de todo, aunque te pudiera representar dinero, también debe entrar el orgullo periodístico, profesional, creativo, de hacer algo único. Si su idea es, quiero ser escritor, pero no hacen nada con esa idea, se termina quedando aquí. E insisto, esas piezas son sueltas. Esas piezas simplemente representan un concepto aislado. A partir de eso, deben trabajar con los nombres. Y en los nombres es muy fácil irse a esquemas que ustedes ya conozcan, a genéricos. ¿Y por qué me refiero a genéricos? Porque, por ejemplo, hablando de marcas deportivas, todos se iban a conceptos que eran bastante elementales. Si me dedico a deportes, pues le voy a poner medio tiempo. Si me dedico a deportes, le voy a poner La Afición, le voy a poner Récord, le voy a poner Marca o le voy a poner Azteca Deportes. Así funcionaban los medios anteriormente. Los medios lo que hacían era atender obviedades. Y funcionó en su momento, pero porque el modo en que debíamos conectarnos con los usuarios o consumidores era distinto al de ahora, donde a las marcas se nos exige hablar en primera persona. Entonces lo que les recomiendo es que si quieren hacer un programa de deportes, no le pongan 4-4-2, no le pongan tiro de esquina, no le pongan 2 en el área, no le pongan el falso 9, porque eso es lo que todos esperan que hagan. Entonces, atrévanse a hacer los raros, descarten ideas obvias, observen el panorama, hagan lo contrario y sean creativos. Atrévanse a ustedes existir porque generaron un concepto. Y lo que nosotros hicimos en el caso de Juan Fútbol fue eso. ¿Cómo rompo con todos estos? Tenemos una presentación en la que se ve la llegada al Congreso en la película de Legalmente Rubia, donde están todos trajeados y de repente aparece la abogada, bueno, la estudiante toda jovencita y demás. Y llama la atención, sorprende. Para muchos es un fenómeno ridículo y se ve mal porque es distinta. Pero a final de cuentas, ella logra un impacto al ser única. Yo nunca pensé que esa película me fuera a dejar algo en la vida, pero me lo dejó. Y si no quieren exponer sus malos gustos, pues entonces encuéntrense una. Por ejemplo, también dijimos, observamos el océano, vimos una serie de tiburones, y nosotros pusimos en ese mar lleno de tiburones a un surfista que por supuesto genera desconcierto en los tiburones. No saben cómo reaccionar ante ese tipo de elementos ajenos que terminan transformando la historia. Y así como lo hicimos con Juan Fútbol, lo hice en lo personal con el Muffin. A partir de un deseo individual de no querer ser encasillado solamente como periodista deportivo, porque lo triste en la sociedad actual es que la gran mayoría de las personas asumen al periodista deportivo como el que debe ver 20 partidos el fin de semana, no saber absolutamente nada más de historia, de cultura, de entretenimiento, sino concentrarse únicamente en saber de fútbol, termina resultando bastante frustrante para quien quiere hacer algo más. Piénsenlo y siempre toman como referencia a periodistas muy calificados en otras áreas. Pero si tú decides ser periodista deportivo, prácticamente te estás convirtiendo en un profesional del ocio. Así es como te ven. Y a mí sí me parece que para tener una vida emprendedora, una vida que entiende el ecosistema, necesitas interesarte por otros rubros. Y que cada vez más, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, no se trata de mantener un foco, porque antes tú estabas en una empresa y en cuanto querías hacer un proyecto distinto, te decían que no perdieras el foco. Hoy debes tener muy claro ese concepto, ese pilar que es el que sustenta toda tu estrategia.
pero necesitas tener la suficiente capacidad para diversificarte y para entender que hay elementos que parecieran no relacionados, pero que si tú los trabajas pueden construir. Piensa en esto, Juan Fútbol en esencia es un medio, la idea era un medio. Y estos son también medios, pero Juan Fútbol ya se presenta con una carta única, ya no parece solamente un medio de comunicación. Y hablando del Muffin, es un newsletter que hago cada semana con insights de la industria digital. ¿Qué ocurre con Facebook? ¿Qué se está anunciando en los medios más importantes de Estados Unidos y del mundo? ¿Cuáles son los lanzamientos que están atrayendo la atención de los analistas en innovación o de los propios consumidores? Y le puse el Muffin y conecté la idea del Muffin con la posibilidad de dotarlo de ciertos elementos especiales que muchas veces usamos en los panqués para poder viajar de buena manera y ponernos más creativos. Pero eso, por supuesto, que alguien que es muy tradicional, pues le pone tendencias, le pone, el daily brief. Juguemos con las cosas y veamos de qué manera las podemos relacionar. Siempre en deportes vamos a llegar a la idea de que nuestro eslogan debe estar vinculado a la pasión. Y si no me creen, vean, nuestro papel es tu pasión, que es el de récord. Apasionados de verdad, que lo ha usado Televisa muchas veces. La pasión que hay en ti, que es de un sitio chiquito que se llama ADN Deportivo. Pasión por el deporte, que es del extinto PSN. Si hay tantos que hablan de pasión, no hagas exactamente lo mismo porque, pues sí, es bastante obvio y es bastante poderoso hablar de pasión, pero queda muy claro que ponerlo en el eslogan ya no se convierte en un diferenciador para ti. Nosotros por eso pusimos Somos Todos, o el Addictive Stories para el Muffin. Visually Epic, que es el de Pictoline, y All Pop Everything, que es de otro de los medios más destacados a nivel internacional. La identidad. ¿Cómo en un entorno en el que muchos generan columnas, en el que muchos generan noticias, podemos ser diferentes? Y el tema de la identidad es importante incluso para el quehacer periodístico cotidiano. Porque ¿qué está pasando? El Washington Post ya inició pruebas. Recuerden que el Washington Post es en parte propiedad de Amazon. Ya inició pruebas que permiten a los usuarios incorporar, por ejemplo, si tú eres un entrenador de la UAM, juega tu equipo, incorporas al final del partido esos resultados, te pregunta, ok, ¿cuál fue el resultado? ¿Contra quién jugaste? ¿Quiénes anotaron? Hablando de fútbol. Y el robot te va a entregar una nota informativa. Ya no necesita al periodista para darte las crónicas del fútbol colegial en Estados Unidos. Eso va a ocurrir. La actividad periodística es de las que están más amenazadas por la inteligencia artificial. Eso ya está pasando. Si seguimos redactando notas informativas, Siri va a ser más funcional que nosotros. Y entonces ya no va a ser el que nosotros le estemos preguntando a Siri, sino Siri desplazándonos por completo. Ya no va a ser nuestra asistente, va a estar por encima de nosotros. Y hablando de identidad, ¿cómo hacen que su medio sea único? ¿Cómo hacen que su medio tenga una voz identificable? ¿Cómo hacen para que ese newsletter no sea solo un newsletter? Coloquen los códigos que hacen que su propiedad sea única. Por ejemplo, de Juan Fútbol tenemos todo un manual de identidad y se usa mucho en licencias. Es decir, existen grandes documentos que especifican cuántos años tiene Mickey Mouse, qué hace Mickey Mouse, qué le gusta a Mickey Mouse, qué no le gusta a Mickey Mouse, cómo podría ser usado en mochilas, cómo podría ser usado en distintos materiales de licenciamiento. Eso también tenemos para Juan y para las otras propiedades que hemos construido. Porque en algún punto, uno de los grandes errores de Internet es que hemos tratado al usuario como uno mismo. Entonces, si ustedes piensan, Medio Tiempo, Récord, Televisa Deportes, parecen querer atrapar a todos los aficionados al deporte. La realidad es que eso no se puede, porque la gente va cambiando a partir de sus intereses y también a partir de sus edades y ubicaciones. Por eso nosotros creamos Juan Fútbol, que tiene más de 3.3 millones de usuarios en Facebook, pero también Frida, que es para mujeres aficionadas al deporte con más de 500,000 usuarios, 500,000 likes. Juan Futrol, que es el hermano malo, que tiene más de 400,000. Tenemos La Etiqueta, que va
de puro marketing deportivo, principalmente de producto, tanto en jerseys como en calzado. Paquito, que es un personaje americanista, villamelón, el típico estereotipo del aficionado americanista, que no es el único que aplica porque vemos americanistas de otro tipo, pero ahí está Paquito. Y tenemos también un FIFA, que por ejemplo es otra área periodística que ustedes deben trabajar. ¿Y por qué digo que lo deben trabajar? Porque si a mí se me hubiera ocurrido decir que iba a ser gamer profesional en los 80, bueno, en los 80 era todavía muy niño, pero digamos más adelante, pues nadie lo hubiera visto como una alternativa razonable. Pero aquellos que sí decidieron dedicarse a jugar obsesivamente, hoy viven mejor que cualquiera de nosotros, porque ser un gamer profesional te deja más dinero que estar escribiendo notas sobre lo que pasó en un barrio. Y lo mismo puede ocurrir con ustedes si deciden ser especialistas de eSports cuando todos están hablando de que América le va a ganar a las Chivas. Ese es el verdadero fundamento de cómo ustedes deben anticiparse a las tendencias. Definir cuál va a ser su plataforma. ¿Por qué? Porque lo natural hoy es, lo voy a hacer en Facebook. Pero ¿saben qué? Muy posiblemente hoy lo que deban hacer ya no es construir sobre Facebook. Porque Facebook está saturado. Porque Facebook se lleva el 102.5% de toda la industria digital. ¿A qué voy con esto? A que siempre se habla de que año con año crece la inversión digital. Y sí crece, pero hay un problema. Entre Facebook, Google, Amazon y Snapchat se llevan el 102.5% de todo. Es decir, el 100% de lo nuevo va para ellos y además el 2.5% de lo que ya estaba. Ese es un verdadero problema para nosotros que nos queremos dedicar a los medios. Y por eso si ustedes me preguntan, oye, si estoy por hacer un medio, ¿me debo volcar a Facebook? La respuesta posiblemente es no. Pueden ustedes intentar construir en cambio una marca que esté más vinculada a Instagram, aunque al final de cuentas ya también sea de Facebook, como todo el mundo próximamente lo será, pero pueden ir por Instagram, pueden ir por Snapchat o pueden ir por elementos que no están todavía muy elaborados, que por supuesto van a requerir un proceso de aprendizaje un tanto lento, difícil, porque ir adelante en la curva representa que muchas veces no te entiendan o no valoren lo que haces. Pero la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, ahí sí puede haber una gran oportunidad de negocio hacia adelante. Cuiden mucho cuando ustedes deciden emprender, no quedar obsoletos desde el inicio con su proyecto, porque esos pesos, esos dólares que ustedes podrían gastar para lanzar su proyecto hoy, estarían mejor invertidos en plataformas que ustedes vean que van a funcionar en el futuro cercano, en vez de ir a donde ya está saturado. Y principalmente deportes, porque resulta que en deportes la especialización que tengas siempre será abstracta. Sepas mucho, sepas poco, tú puedes decir algo respecto al fútbol y nadie va a tener la razón absoluta. Una de las grandes tendencias es el newsletter. Y es curioso porque es un regreso al pasado, porque cualquiera de nosotros diría, es que yo no veo el correo. Pero ¿saben qué ocurre? Que ante tanto exceso de información, ahora lo que estamos buscando son pequeñas dosis que me den lo que necesito en el menor tiempo posible. Quiero que haya un conducto que me diga en 5 pasos qué es lo que debo saber. Quiero que haya un medio que me diga en una plática muy rápida qué es lo que ocurrió en fútbol. Porque dado que nos sentimos perdidos, entre tanto, necesitamos a esas guías. Y esas guías se están dando en texto a través del newsletter, se están dando a través de podcast, mucho más en Estados Unidos que en México, pero por ejemplo, en Estados Unidos hay 3 medios que ya están trabajando y cada vez más en entregas cotidianas de podcast por la mañana. Está Up First, que es de NPR, de Daily, del New York Times y Reporting to You de BuzzFeed. Ellos lo que hacen es entregar, por ejemplo, BuzzFeed, un podcast de 2 a 3 minutos con todos los temas de cultura pop que debemos saber. También está The Daily, que te entrega 25 minutos con todo lo que debes saber del día.
y está finalmente NPR, que de 10 a 12 minutos te platica qué es lo que debes saber. Nosotros ahora con Juan Fútbol lanzamos una app que a través de una conversación, una vez al día, o más si es que se presenta un breaking news, te contamos qué es lo que pasó en el fútbol. Cada vez más vamos hacia ese punto, y por otro lado están las tendencias long format que también están adquiriendo gran relevancia y sobre todo mayor valor. Pensemos que si hacer un meme nos lleva 5 minutos, así de proporcional será la paga. Si nos esforzamos más, será posiblemente más difícil venderlo, pero también tendrá un valor añadido. El contenido. Si todos hacen esto, entonces ¿cómo me encargo de que mi equipo haga esto? ¿Cómo me encargo de transformar un concepto general, una nota, en un sello? Y ese sello también llega a partir de la repetición. Siguiendo con la analogía del gimnasio, vale más hacer 10 abdominales diarios, 20 o 30, que hacer 100 un día. Porque ese de 100 un día, lo único que te va a pasar es que al día siguiente te vas a sentir muy mal y no va a ocurrir absolutamente nada. En cambio, si haces determinado número de abdominales al día, aunque sea mínimo y aunque sea solamente un beneficio mental porque vas a seguir igual, pero tú cuando te veas al espejo vas a creer que en verdad ya estás más sano o ya estás más fuerte, que estás cumpliendo con ese objetivo. Y la escalabilidad. Como les decía, si ustedes se quedan siendo solo un medio, entonces se van a terminar perdiendo. No va a existir absolutamente nada de expectativa de crecimiento. Quiero que piensen en lo que le pasó, por ejemplo, a Yahoo, que de ser uno de los grandes buscadores terminó siendo adquirido con una serie de problemas. Quiero que piensen en lo que le hubiera ocurrido a Facebook de no haber crecido hacia otros negocios. Evidentemente muchas veces sentimos coraje por sentir que Facebook se está haciendo el dueño del mundo, pero la realidad es que si no hace eso, estaría muriendo. Le pasó a High Five en materia de redes sociales o a MySpace. Y así ocurre con el propio Televisa. Hoy, ¿por qué Televisa está preocupado? Porque durante mucho tiempo pensó que la televisión abierta le iba a durar por siempre como el gran generador. Y ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que Televisa está adquiriendo a todos los medios digitales, incluso a aquellos que nunca debieron llegar a Televisa si es que respetaran su propio modelo, porque ahora resulta que el Sendero del Peje ya es de Televisa. Claro, ya le pusieron otro nombre, nadie sabe qué significa SDP, pero al menos ya no dice el Sendero del Peje porque hubiera sido todavía más cínico. El Deforma también, que mucho de su tráfico lo basaba en el reproche al sistema, es también de Televisa. ¿Y por qué Televisa tuvo que ponerse a invertir? Pues porque resulta que no tiene ni el conocimiento, ni los assets, ni la naturaleza para poder consolidarse. Una de las cosas más preocupantes para México es que, ok, nos podemos quejar de Facebook, pero quién sabe si resulta mejor o peor el que simplemente esté cambiando de nombre, pero la cartera que invierte sigue siendo la de Televisa con los medios digitales. Y tiene que ver con cómo se constituye el esquema de poder. Y por un lado está Televisa, pero por el otro lado está el gobierno sustentando gran cantidad de medios. Qué bueno que existen los medios, la mala es que esos medios están controlados totalmente por el gobierno. A partir de todas estas piezas yo me pregunto de qué lado están. De este lado está el, no le voy a llamar perdedor porque al final cada quien puede decidir qué es lo que quiere hacer con su vida, pero está el que tiene muchas ideas, el que se siente desafortunado, el que todas esas ideas no terminan constituyendo absolutamente nada, y está el que puede decir que domina el mundo. Y dado que yo considero que ustedes están en el lado de los que quiere dominar el mundo, les quiero contar algo respecto a Juan, y para eso vamos a despedir al ego protagónico de esta parte de la presentación, y entra Juan Fútbol. Y es que Juan Fútbol tiene un problema. Está harto de que lo critiquen a él y a sus juanáticos. Los juanáticos somos varios de los que formamos parte de Juan. Porque ¿qué ocurre? Pues ha llegado a deprimirse. ¿Y cómo no se va a deprimir si diario la gente le pone a Juan Fútbol sus mamadas pinches mugrosos sin vida, Marco Messi Limón, que seguramente se llama así,
Jorge Bocanegra, puras pendejadas, a chingar a su madre todo el Juan Fútbol, desde hace mucho que empezaron a valer verga. En fin, este tipo de comunicación es el que todo el tiempo se recibe, principalmente en algo tan pasional como el fútbol. ¿Y qué es lo que se le ha ocurrido a Juan para resolver esta problemática? Buscar juanáticos que sí sepan, no a nosotros que no tenemos idea, sino juanáticos que sí sepan, porque aparte siempre que se quejan los aficionados dicen que ellos saben más. Entonces, a lo que los estamos invitando es a demostrar que saben más. ¿Y cómo lo van a poder mostrar? Pues con una serie de requisitos, que es escribir mejor que alumno del CONALEP, tener buen manejo de chistines, que queramos o no, es uno de los elementos que llaman la atención hoy para la audiencia muy específica a la que vamos, y que si les llega la fama, la sepan manejar mejor que Carlos Vela o que Giovanni Dos Santos, que eso muchas veces no es tan fácil, es sencillo marearse. ¿Y qué ganan? Ok. Aquí estamos ofreciendo incentivos digitales, que son badges, es decir, si ustedes escriben su primer artículo, van a poner una bandera de Juan Fútbol en la luna. Si ustedes llegan a 10,000 vistos, van a poder destapar otro badge. Pero dado que sabemos que lo digital no necesariamente termina satisfaciendo nuestras necesidades capitalistas, sí hemos hecho un viaje hacia la realidad. Ese viaje empieza con descuentos para poder adquirir productos en distintas tiendas y marcas, con jerseys muy especiales que estaríamos regalando, pero no solo eso, también con incentivo económico y finalmente con un dream job que sería estar en Juan Fútbol. Y no solo eso, dado que ustedes son de la UAM y esta es la segunda universidad en la que presentamos este programa, les entregaríamos un badge conmemorativo de Juan Fútbol como estudiante de la UAM. Y lo que hemos estado haciendo, como les decía, ustedes son la segunda. La primera fue la José Ramón Fernández, no por una cuestión de preferencia, sino solo porque así se acomodó el calendario. Ahorita vamos a estar trabajando con distintas universidades para que sus alumnos puedan probar sus capacidades con nosotros. Y la realidad es que no es solamente algo que hagamos por el interés de, bueno, que queremos manos y esa es la manera natural, sino porque en verdad nos interesa poderlos guiar en el curso de la nueva generación de storytelling. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Hemos concentrado a las personas que forman parte, por ejemplo, todos los que se metieron de la escuela de José Ramón Fernández, están en un grupo en Facebook donde vamos dando retroalimentación a cada uno de los alumnos, de tal modo que los otros también la puedan ver, no para criticar, sino para aprender y que entonces se haga un círculo virtuoso en el que vamos generando cada vez contenido de mayor calidad. Y a partir del rendimiento, a partir de los números que entrega ese contenido, ustedes pueden acceder pues, a oportunidades laborales, a tener una exposición para otros medios, a poder convertirse verdaderamente en piezas clave de Juan Fútbol o hasta en su momento a poder participar en las ediciones internacionales que ya tenemos, porque desde hace unos meses estamos asociados con Univisión para lanzar Juan Fútbol en Estados Unidos y también desde hace mes y medio estamos en Colombia, donde hemos tenido un éxito, la verdad, bastante sorpresivo, no porque no esperáramos que funcionara, sino porque ha sido demasiado rápido. Entonces, eso es lo que queremos, que ustedes sean parte del Juan Fútbol Storytelling Club y que puedan poner su cara en lugar de cualquiera de nosotros, porque nosotros no sabemos y ustedes sí, y eso es todo. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Sí, vamos a abrir un espacio italiano, y pues hasta como que le ponen más intriga, o sea, por ejemplo, no es por los comentaristas ni nada, sino por el mismo fútbol. Aquí el detalle es, ¿qué hace Juan Fútbol para que los usuarios que no tengan el llamado de la atención del fútbol mexicano lo llamen, ¿no? Y asimismo por las estadísticas que ponen, ¿qué es lo que nosotros como usuarios que no nos llama el fútbol hacen que Juan Fútbol los atraiga? O sea, mira, más que nosotros hacer la labor para que el aficionado se interese por el fútbol mexicano, lo que hacemos es leer las tendencias. Y esas tendencias que ya parecen no tener marcha atrás es que el usuario cada vez consume más lo global. Y no existe
no pasa solamente en el fútbol, también pasa en el consumo de contenidos. Por eso tenemos una percepción tan favorable por Netflix y tan mala por Blim. Por eso a todos o a muchos nos molestó el que saliera la Chilindrina en un anuncio de Stranger Things. Cada quien tendrá su punto de vista y posiblemente a algunos les gustó, pero la realidad es que tenemos esas percepciones muchas veces malinchistas, pero pasa eso. Y yo también veo un elemento que ha cambiado mucho, que es que el fútbol europeo yo lo puedo ver en la mañana, lo puedo ver a mediodía, que son momentos en que no tengo tanto que hacer posiblemente. Y en cambio en la tarde o en la noche, pues tú tienes posiblemente una novia, puedes tener amigos con los que haces planes que te resultan más atractivos que ver el fútbol mexicano, porque llegan a ser bastante aburridos. Y acá hay otro punto, que la experiencia en el estadio no ha evolucionado. Uno de los grandes elementos del marketing deportivo es entender que el espectáculo deportivo compite con otras actividades de entretenimiento. Y cuando tú te das cuenta de lo que te ofrece, por ejemplo, el cine, con todas sus posibilidades VIP, normal y demás, en comparación con el fútbol y aparte el costo-beneficio, termina resultando más satisfactoria la experiencia en el cine. O ahora que estamos tan limitados, donde, por ejemplo, sabemos que no podemos tomar mucho en el estadio porque está cerrado el periodo, ¿no? Es media hora antes del partido y hasta el minuto 15 del segundo tiempo, también se ha ido perdiendo muchos de esos argumentos extremos por los que ibas al estadio, ¿no? ¿Qué termina pasando? Que cuando tú comparas el costo-beneficio de ir a un festival de música donde, hasta te puedes drogar y pasarla bien por 12 horas, con respecto al fútbol, que solamente lo que alcances de tiempo, que aparte no puedes ni llevar cinturón, que no puedes usar bandera, que no puedes gritar nada porque ahora todo es discriminación. Se hace complicado. Al fútbol le han ido quitando esos elementos primitivos que en realidad las personas sí necesitaban. Y desde mi punto de vista, muchos de esos deseos de desahogo que existían en el fútbol se están pasando a los festivales musicales donde eres más libre, donde no estás sintiendo todo el tiempo que te limitan y donde además es más cómodo. Independientemente de que haya mucha gente, te puedes estar moviendo y demás. Ir al Estadio Azteca es una experiencia muy desagradable en realidad, ¿no? Entonces, pues son todos esos factores los que van cambiando. ¿Alguna otra pregunta? Si no, se acabó. Oye, yo sí tengo una pregunta. Fíjate que yo estoy asociado de alguna manera a un proyecto que se llama Comunis, que es un centro de capacitación en comunicación, y ahí pues se presentan varios cursos, talleres de periodismo deportivo, precisamente. Son la gente de Proceso la que está ahí, más o menos, periodistas de Proceso. Beatriz Pereira. Sí. El caso es que una de las énfasis que nosotros estamos metiéndole ahí es al periodismo de investigación. O sea, que el periodismo deportivo también pueda verse como periodismo de investigación. De tal manera que no nada más la historia gira en torno a lo que pasa en la cancha, ¿no? Sino que pues lo que pasa en el estadio, lo que pasa tras bambalinas, lo que pasa con los directivos, lo que pasa con la política. El fútbol está muy ligado a la política, incluso a la política internacional. Ahorita el ISIS acaba de amenazar el campeonato mundial de fútbol en Rusia, ¿no? Entonces resulta que tiene una serie de implicaciones el fútbol, precisamente por la función social que cumple, no solamente en México, sino en el mundo, que hay una serie de contenidos atrás del fútbol. ¿Tú qué piensas de todo esto, esta tendencia al periodismo deportivo que se vuelva de investigación? Yo creo que tiene un valor incuestionable. Creo también que quienes hacen periodismo de investigación tendrán que reconocer cuál es su nicho, tendrán que no esperar cuando lo hagan que se convierta en una trascendencia masiva. ¿Por qué? Porque si partimos del hecho de que la gran mayoría de las personas conciben el deporte como ocio, entonces ahí sí nos daremos cuenta que muchas veces el aficionado no está buscando ese contenido. Ahora, que no debamos descubrir esas verdades o que no debamos contar esas historias es otra cosa. Sí debemos hacerlo y debemos
enfocarnos a la audiencia específica. Porque esta selección de audiencias específicas es fundamental. Muchas veces creo que gran parte de las frustraciones que tenemos como generadores de contenido es que queremos que lleguen a millones. ¿Por qué? Porque vemos lo bien que la pasan los youtubers que llegan a millones, aunque en realidad no tengan una profundidad periodística. Pero más vale que lleguemos a 500 personas que de verdad van a valorar, procesar y quedarse con esa información, que colocar, por ejemplo, ese periodismo de investigación en Juan Fútbol. Porque en Juan Fútbol sí, vas a tener la llave de los 3.300.000, pero de ahí va a haber 70% de niños rata que no van a querer ni siquiera abrirlo. 20% a los que se les va a olvidar y posiblemente a un 2% en realidad serán los que sí se les quede esa información. Yo creo que hay que trabajar sí en el periodismo de investigación, en el periodismo de datos, que también es una de las tendencias, pero bajo audiencias acotadas. Y pensar que si el estadio de Juan Fútbol es el Azteca, pues posiblemente el del periodismo de investigación es mucho más chiquito. Pueden ser las tribunas, si es que las hay, no lo sé, de esta canchita de la UAM, pero tiene su valor. Tiene su valor y hay maneras de comercializar. Cuando tú vas a llegar a 500 personas, no busques que sea un anunciante el que te lo pague, porque es natural que no lo haga. Pero sí busca que esas 500 personas a las que vas a trascender y vas a impactar, se suscriban, inviertan o donen. Por ejemplo, en otros países el crowdfunding sí se está haciendo una tendencia bastante fuerte. En México es muy difícil. Ahora con el esquema del temblor y que todos sacaron souvenirs de Frida para después donar, estoy viendo mucho desencanto porque en México hay una gran problemática con los proveedores de productos, de por ejemplo playeras, chamarras. Entonces vi mucha gente que decidió comprar stickers, chamarras, playeras de Frida, de Titán, de todos los perros rescatistas. Lo hicieron sí con ese ánimo correcto, positivo de reconstruir a México, pero la sensación con la que se están quedando es que pagaron más de lo debido porque esas playeras no tienen la calidad. Entonces, cuando le vamos a cobrar al usuario, aunque sea en este caso por donación, pues la gente donó esperando recibir un producto de calidad y no lo está recibiendo. Pero sí entendamos que difícilmente el periodismo de investigación va a sobrevivir a partir de las marcas. ¿Por qué? Porque si al vicepresidente de Coca-Cola le preguntan dónde invirtió $1,000,000 y dice que en un documental o en un reportaje que leyeron 50 personas, lo van a correr. El periodismo de investigación tiene que encontrar su conducto de comercialización y tiene que encontrar modelos de negocio alternativos que no son los de la publicidad. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera intervenir, que quiera comentar? Pues un aplauso, por favor, a Mauricio Cabrera por su intervención. Y tenemos aquí una constancia de tu participación aquí como ponente en nuestra 8ª Semana de la Cultura Digital y agradecemos mucho tu contribución porque realmente había expectación. Ojalá le haya gustado. Ahí está un diplomita ahí para tu colección, profesor. Bueno, listo, muchas gracias. Que estés muy bien. Y tenemos aquí un regalito también para que te acuerdes de nosotros. Tenemos una revista especializada en temas educativos. Bueno, listo, muchas gracias.